Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Libros para Amar la Tierra, episodio 9. Con una luna hermosa que tuve que buscar en internet, que aparentemente todavía no está llena. Creo que está llena a la 1 de la mañana o algo así. Y son las 8 de la noche o algo así que estamos grabando. ¿Qué onda, Mar? ¿Cómo viste la luna? Pues la vi muy hermosa, pero fíjate que a Ingrid en particular no la ha dejado dormir estos días. Entonces, pues no solamente tiene que ver con la luz de la luna, ¿no? Sino con todo lo que mueve, y más en estos días. Justo estamos grabando en días que anteceden y que fueron después del Día de los Muertos. Entonces se mueven muchas energías en estos días. Tiempo de finados, el aire cambia, el clima cambia. Y aquí le tenemos un amor profundo a esos días de guardar. De repente yo siento que no descanso igual, ¿no? Como que algo de mí está pendiente con lo que pasa alrededor, más allá de lo racional. Entonces, pues ahí andamos caminando estos tiempos de finados, decimos aquí en la península. Sí, pues sí, son días en el que hay que celebrar, pero también hay que tener pues cuidado, porque también es un día en el que se abren umbrales. Oye, Omar, vamos a empezar este programa mandando un saludo hasta la Argentina, ¿verdad? Porque me estabas contando antes de iniciar el programa de que alguien por allá te preguntaba que cómo hacemos el programa. No es Argentina, es de Colombia. Fíjate que es una amiga que, pues bueno, eras pues como que seguidora ya de este podcast, y entonces yo le comentaba que nosotros en realidad muchas veces ni conocemos los libros que vamos a comentar hasta que llegamos a la cabina de grabación. Este es el caso del día de hoy. Hoy acabo de conocer el libro, que ya nos vas a contar cuál es, pero no sabemos muchas veces nada del libro. Entonces ella no lo creía porque pues pensaba que esto estaba realmente con guión o algo así. Y no, queremos contarles que Libros para Amar la Tierra pues tiene precisamente ese sentido de poder hablar acerca de estos libros como si los estuviéramos narrando en la casa, en la sala de la casa, y que pudiéramos tener esa familiaridad. Espero que esto se perciba. Fíjate que yo platicaba con una amiga y me dio el mejor halago que me han dado respecto a este podcast. Y es que no sé si tú sabes, pero yo soy muy fan de una serie de podcasts, y es la razón por la cual escucho podcast. Es una productora que se llama Radioambulante. Ellos están en Estados Unidos, pero producen en español desde hace más de 15 años, creo. Y entonces un día esta amiga me dijo, Diana, a la que le mando un saludo, me dijo, oye, Rulo, es que cambié a Daniel Alarcón, que es creo que es el productor ejecutivo o director editorial de Radioambulante, y cambié a Daniel Alarcón un martes por escucharles a ustedes. Dije, no manches, qué mejor halago que quitaste tiempo de la productora por la cual admiro y sigo por escuchar Libros para Amar la Tierra. Súper halago, súper halago. Bueno, entonces pues les enviamos un abrazo a todas las personas que ya están siguiendo. Ya tenemos no sé cuántos seguidores en este momento. Nos sentimos muy emocionados cuando llegamos al 100. Sí, muchísimo. Muchas gracias a esas personas que le están dando follow. Que creo voy a aprovechar este espacio para las 7 plataformas en las cuales nos pueden encontrar, no solo Spotify. Usualmente compartimos esa, pero no solo nos pueden encontrar en Spotify, pero ya estamos ahí por más de 115, 120 seguidores, y se siente bien bonito como entrar a la plataforma cuando voy a subir los episodios y ver este tipo de información, ¿no? Que los compas o las compas nos están escuchando en diferentes lugares. Y te voy a adelantar algo que yo había pensado, que no te había dicho. Y es que quisiera hablar un poco de eso y dedicarle un tiempo en nuestra presentación de final de temporada que tendremos. Les voy a avisar que la tendremos en el Apapacho, en la Meiga, Librería Feminista. Estamos programando para el 21 de noviembre. Y pues ahí les voy a contar un poquito de esas cifras que Omar conoce muy por encima, porque creo que también está interesante reflexionar a partir de lo que podemos saber de nuestros escuchas, que además ahí la idea es que vayan algunas amistades. Muy humildemente esperamos que lleguen 10 personas, pero si llegan más, estará maravilloso poder chismear. Y tendremos ese espacio que yo espero
poder grabarlo para tener como un contenido extra después de que se acabe nuestra primera temporada. Bueno, pues estamos contentos y a la expectativa de lo que va a ser este espacio en el que vamos a grabar en vivo con estos, esperemos, más de 2 amigos que lleguen. Yo fui muy osado y dije 10, pero bueno, Ingrid ya está comprometida, espero ese día. Ya está. Entonces, 2 más. Sí. Bueno, muchas gracias también a la gente que se queda a compartir todo el capítulo, ¿no? Que creo que también es algo bien relevante como esta observación y con lo que quisiera entrar, y es que es bien bonito como ver de la cantidad de gente que nos escucha, que se comprometen a escuchar el 100% del episodio. Pues muchas gracias, y también hoy les puedo decir que estamos muy contentos aquí en Radio Ecológica porque salió un nuevo contenido de Radio Ecológica, Voces Sustentables, que yo espero poder ponerles un anuncio ahora en nuestras cortes para que puedan asomarse a Voces Sustentables, que hoy se publicó el primer episodio. Y te voy a anunciar aquí porque cuando salga este audio ya va a estar casi anunciado o próximo a anunciarse, pero van a poder escuchar. Y es que un amigo tuyo que yo entrevisté en ese el episodio 3 de Voces Sustentables, el buen Gabo, Gabriel Zulub, en ese el episodio 3 que sale el próximo martes. Esperamos que este capítulo esté publicando el fin de semana, digamos, antes de la publicación de ese episodio. Así que bueno, con todos estos anuncios e introducción, ¿te parece que le entremos al libro? Pues bueno, yo estoy justamente viéndolo, acá lo tengo en mis manos, el libro que traes tú para hablar el día de hoy, que es un libro que yo no conocía. Por supuesto que sí conozco de quién trata la autora. El libro es la autobiografía de Angela Davis, que es un libro pues se aprecia, y eso vamos a hablar, supremamente interesante por el tamaño de la figura que es Angela Davis. Este libro fue publicado por Capitán Swing, que es una editorial madrileña, y estaba buscando acá el año en el que fue publicado. Bueno, creo que eso habrá sido en los años 70. Originalmente es del 74. Al español me parece que la primera edición de Capitán Swing debe estar por ahí 2016. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues no, feliz por esta autora feminista, defensora de los pueblos afroamericanos, y que pues tiene una historia maravillosa de la cual podremos hablar un poco el día de hoy. Pero ¿por qué escogiste tú, Rulo, este libro para este episodio? Fíjate que cuando leí por primera vez a Angela Davis me fue como demasiado hermoso. Entré a un tren, que voy ahorita nada más hacer un mini chiste, que si quieren no es chiste, pero si eventualmente Capitán Swing me quiere patrocinar algo, regalarme libros, yo seré muy feliz, porque en esta serie de autobiografías leí más o menos en el mismo año Angela Davis, Malcolm X, Assata Shakur y el que te comenté el otro episodio, se me está yendo el nombre, Griffin, que es el de Negro como yo, que te comenté en el otro episodio. Todos esos son autobiografías de Capitán Swing, todos esos sucediendo en Estados Unidos, todos esos vinculados con los movimientos afros de los 50, 60, 70. Y decidí traer porque aunque tal vez tengo que decir que el que más me afectó personalmente fue la autobiografía de Malcolm X, siento que Angela Davis es más, con el respeto de Malcolm X, de Assata Shakur, de Griffin, es más especial. Me parece que el caminar de Angela Davis a lo largo de las décadas construye otra forma de entender el mundo, mucho más allá de los 60, 70, donde ellos estuvieron muy activos y donde se hicieron conocidos. Y entonces, esa es una de las razones. Y la otra de las razones, ¿qué te parece que te la cuento en el siguiente bloque? Entonces, quisiera nada más agregar que para quienes no conozcan, Angela Davis todavía sigue caminando este mundo a sus 81 años. Da un montón de conferencias, la pueden encontrar en YouTube hablando muchísimo, y creo que tal vez lo que a mí me gustaría destacar, que no sucede en este libro, de hecho es muy interesante eso, sucede después, es Mujeres, Raza, Clase, probablemente el libro más conocido de ella, que sienta las bases con otras autoras
de lo que se entiende por el movimiento del feminismo interseccional, una década después de que ella publica Mujeres, Raza, Clase, en la primera edición me parece que es del 81. Entonces, pues es una autora profundamente influyente en los movimientos sociales, no solo afros, no solo del norte global, sino pues del globo completo. Entonces, con todo eso, para quien no lo sepa, esta autobiografía de Angela Davis está publicada a sus 30 años. En el 74 ella tenía 30 años y el libro lo escribió cuando tenía 28. Y entonces, nuestro segundo bloque, vamos a hablar sobre la juventud de Angela Davis y un poco en un formato que traigo un poco diferente a lo que usualmente hacemos. Vamos a empezar ese bloque hablando de juventud. Y qué tal escribir una biografía a los 28 años. No, increíble. Bueno, vamos a hablar ahora al regreso sobre esto. Pues seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, Radio Ecológica 92.5 FM. Muchas gracias por estarnos acompañando y ahora seguimos. Radio Ecológica 92.5 FM. Escucha nuestro podcast hermano Semillas Postcapitalistas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, 92.5 FM, La Voz del Mayab, Radio Ecológica. Voy a dar mi segunda razón antes de regresar a Omar a estos micrófonos. Y es que la segunda razón es que me parece profundamente importante pensar, mirar el rol de las juventudes en los movimientos sociales, pero sobre todo, en el caso de Angela Davis, me parece vital. Esa juventud que escribió este libro caminó el mundo 60 años más, o bueno, 50 años más. Y entonces, me pregunto, si pudiera entrevistar a Angela Davis, me pregunto cómo ve ella ese libro que escribió hace más de 50 años, pero pienso mucho en la necesidad que tenemos las personas cuando abandonamos la juventud de seguir mirándola, de seguir entendiendo que muchas ideas revolucionarias surgen de ahí, que decía Galeano esto de la eterna revolución niña, ¿no? Cuando estaba ahí, cuando todavía había revoluciones en Centroamérica y no se habían vuelto dictadores. Y pienso que esto tiene mucho que ver con la idea de la juventud. Entonces, en este segundo bloque y esta segunda razón tiene que ver con que creo que es importante hablar de las juventudes, pero también creo que es importante voltear a ver quiénes fuimos en esas juventudes y cómo esa juventud que habitamos nos permitió ser o nos trajo a donde estamos ahora. Y bueno, esta es además la época en la que se escribe este libro. Es una época de la gloria de muchísimas juventudes. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo los Beatles revolucionaron el mundo y realmente eran súper jovencitos. Unas personas que son muy importantes en este libro, según vi, fueron pues estos jóvenes, súper jóvenes, que hicieron la revolución cubana, entre ellos Fidel Castro, súper jóvenes. Y así podríamos estar enumerando uno y otras personas que hoy pues para nosotros son íconos del siglo XX, pero que en realidad cuando hicieron sus labores más importantes, pues eran personas que no superaban muchas veces los 25 años, 25, 30 años. En este caso este libro se escribe a los 28 años. Entonces, a mí esto pues siempre me ha aterrado mucho, ¿no? Esa capacidad de las juventudes de hacer revolucionar el statu quo y lo existente. Creo que, no sé, como que de repente me quedo pensando en esta necesidad cuando dejas de ser joven de seguir volteando a ver y de no pensar que ese tiempo ya pasó, porque también creo que a veces hay como esta relación con la juventud que solo sucede en el pasado, ¿no? Mientras les esperaba, puse play aquí a lo que teníamos en Spotify y estaba escuchando en ska, ¿no? Y era el género musical que escucho, ¿no? Desde hace más de 20 años y que platicando con una estudiante hace apenas menos de una semana, me abordaba y me decía, oye Rulo, pero explícame algo, ¿por qué eres así? ¿Cuál es tu evento canónico? Dicen, ¿no? ¿Cuál es tu piedra de toque? ¿Qué te transformó?
Y entonces evidentemente tenemos que ir a la juventud, ¿no? Voy a develar esa historia aquí, que no sé si te he contado alguna vez. Pero corría el año del 2005, yo tendría por ahí de 17 años, no sé si tendría tal vez 16, diría 2004, pero creo que fue 2005. Y entonces en la Plaza Grande de Mérida, que no se parece tanto a la Plaza Grande que es ahorita, ya pasaron como 2 o 3 remodelaciones, creo que 2, llegó cierto movimiento que bajó de la Sierra Chiapaneca en lo que se llamó la otra campaña. Y entonces en un entarimado, en el finado, antes finado, subcomandante Marcos, en ese momento delegado Cero, dijo que él había decidido quitarse el pasamontañas ese día. No sé si alguna vez han visto ese discurso. Y entonces, para nosotros, para la gente joven que tenía 16, 17, 20 años en esa época, solamente veíamos en el libro de historia, en la tele, al movimiento zapatista como algo que había sucedido lejos y que el sub se quita el pasamontañas para mostrar, develar otro pasamontañas bajo ese pasamontañas. Y bueno, he hecho un discurso sobre cómo esa es la piel que quiere mostrar y todo este rollo identitario. Y para mí ese es el momento fundacional. Hay varios, ¿no? Evidentemente hay mucha música detrás. Y luego pude conocer a gente que organizó ese evento en Yucatán, inclusive los conflictos mismos que tuvieron en esa organización. Pero sin ese evento que viví prácticamente en soledad, yo no estaba organizado con nadie. Fui con un amigo que ahora es gurú espiritual, algo así muy raro. Saludos si no escucha a veces el Pepón. Estaba con ese compa y para mí hay un antes y un después, ¿no? Es como abrir los ojos por primera vez en ese momento en el que no sabes si ya es de día o sigue siendo de noche porque tomaste una siesta muy larga y estás así confundido. Y ese es mi momento, ¿no? En ese momento de confusión de decir, ok, sí es de noche. Y entonces, en ese momento de juventud, siento que como que se asienta, ¿no? Como cierta forma de pensar, cierta forma de ver el mundo, que luego se materializaría en muchas de las cosas que he hecho en mi vida hace casi ya 20 años. De eso, probablemente ya 20 años. Entonces, pues por ahí. Es que nos pasa a algunos, bueno, yo no tengo una historia similar, pero esta historia de Angela Davis justamente es esta, ¿no? Una historia que parece que se abre desde esta época en un momento muy particular de su vida, ¿no? ¿Cuál es ese momento particular que pues marcaría la historia probablemente hasta hoy, esos 80 años de Angela Davis? Creo que eso es muy interesante en el proceso de Angela Davis porque en la autobiografía es muy un diario. O sea, es muy un diario construido de una manera no necesariamente lineal, va y viene. Habla mucho de estas reflexiones que tienes, digamos, después, yo le diría como después de la primera juventud, después de esto que me gusta mucho que dicen de que en la juventud lo más chido es que descubres las cosas por primera vez y nada se puede parecer a esa sensación. Y entonces cuando regresas por segunda vez, igual está chido, pero no tanto, siento que el libro de Angela Davis es esa segunda vez, ¿no? Esa segunda que dices, bueno, pues ya viví esto y ahora lo estoy observando. Entonces narra las escenas de racismo de la infancia que le tocó vivir en el centro sur de Estados Unidos. No pareciera por ahí suceder, sino que como estudiante empiezan a suceder cosas en la universidad, a organizarse desde la lógica de la filosofía. Y creo que el punto donde Angela Davis se siente un quiebre es su vínculo con el Partido Comunista. Casi al mismo tiempo, no. A la distancia podría sentirse casi al mismo tiempo. Seguramente en el momento ya no lo sintió así. Pero pues era una militante del Partido Comunista y de las Panteras Negras. Entonces, al ser una militante mixta de dos movimientos sociales con profundo arraigo y con conflictos muy complicados y muy complejos en esa época, pues la pone en una situación de vulnerabilidad, pero también de conocimiento que no era común. Los militantes comunistas no solían ser los Panteras Negras, aunque sí se encontraban en los movimientos sociales.
Bueno, aquí quisiera como hacer énfasis sobre un aspecto que me parece de la mayor importancia, y es la persona. Es una persona que tiene todas las características de la dominación sobre su cuerpo. Entonces es primero una mujer, pero es una mujer pobre, y negra, pero además es comunista. Entonces, ¿qué significa eso para Angela Davis en su vida? Creo que yo lo entendería muchos años después, ¿no? Pero creo que al ver a Marichuy caminar este país, a María Jesús Patricio, para quienes no sepan, aspirante a una candidatura presidencial impulsada por movimientos originarios en México, como que a mí me cayó el 20, ¿no? Creo que a mí me parece que en el texto a Angela Davis no le cae el 20. O sea, siento que está todavía como construyendo cosas. Por ejemplo, no se nombra feminista en ese momento. Todavía no se nombra feminista. Luego sabemos que Angela Davis es un gran referente en el feminismo. Eso no ha pasado cuando escribe el libro. Hay cosas ahí, se organiza con mujeres, pero no se nombra feminista activamente hasta Mujeres Raza Clase, ¿no? O sea, hasta eso que va a suceder casi 10 años después de que se publicó el libro. Entonces, siento que en estas segundas veces empieza como a haber un poco de profundidad. Siento que ella tiene la posibilidad como de escarbar un poco en sí misma, de observar sus experiencias, pero todavía le faltan unas vueltas para ser, tal vez con la madurez de todavía una adulta joven, cuando saca Mujeres Raza Clase, y en el camino, en los 80s ella fue candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces en estos movimientos más visibles es donde va a construir esa identidad que tal vez ya reconocemos 10, 20, 30 años después. Pero en ese momento es una activista que está encontrando su camino haciendo, que tal vez eso es una de las cosas que más me gusta. Esta parte de los movimientos sociales que es hacer, que es poner las manos en las discusiones, poner las manos en la prensa, poner las manos en inclusive los enfrentamientos, ¿no? Que es algo que me parece muy interesante y que creo que por ahí va. Siento que también es algo chido, y tal vez con eso quiero ir cerrando este segundo bloque, y es que ¿quién se atreve a escribir una autobiografía a los 28 años, Omar? No, pues yo no sería capaz. Bueno, ya casi estoy doblando esa edad. Bueno, no tanto, pero prácticamente. Y entonces, pero yo no me imagino a los 28 años qué contaría en ese momento de mi vida, ¿no? Tal vez ahorita tengo un poquito más que contar y ni siquiera, ¿no? Pero normalmente las autobiografías son autobiografías que se hacen en el ocaso de la vida. Pero construir una biografía a los 28 años es una rareza y una maravilla también intelectual. Creo que, ¿sabes qué siento, Omar? Tal vez con eso quisiera cerrar esta parte de la juventud. Creo que es más fuego del que creemos. O sea, siento que es una autobiografía que es mucho fuego, ¿no? Ahora pienso mucho en mis amistades que tienen ese rango de edad actualmente y que están muy involucradas en los movimientos, por ejemplo, pro-Palestina, y son mucho fuego de seres humanos, ¿no? O sea, tienen en sus manos no solo la energía, sino cierta disposición como para poner el cuerpo que tal vez con los años ya lo pones de manera diferente, ya te colocas en otro lugar, ya necesitas ciertas certezas. Entonces, yo diría que en esa época solamente puede ser puro fuego. O sea, seguramente hay otras formas de narrar una autobiografía a los 28 años, ¿no? Pero siento que Angela Davis nos pone en la mesa qué pasa cuando escribes con fuego tu autobiografía y todo se siente profundamente vivido, profundamente emocional, pero también profundamente importante. Bueno, pues dejémoslo ahí y vamos para nuestro siguiente bloque. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra en Radio Ecológica. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Radio Ecológica 92.5 FM presenta Voces Sustentables. En este proyecto se retrató a algunos caminantes que construyen un mundo diverso y sustentable con miras a un futuro esperanzador en la península de Yucatán. Desde la apicultura, por las dunas costeras o en el manglar, reunimos a estas voces de quienes hacen otro mundo posible. Escucha el podcast Voces Sustentables en Spotify,
Apple Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra y algún día voy a grabar estas conversaciones que suceden entre los bloques porque luego son muy chistosas y me tengo que alejar del micrófono para carcajearme porque si no me reviento los ojos. Los detrás de cámaras deberían, o en este caso los detrás de los micrófonos, deberían ser, deberíamos ponerlos como al final del podcast, ¿no? Fíjate que ya guardé un clip de bloopers, entonces a veces cosas que grabo las corto y las quiero cortar, solo tengo uno. Ya habrán otros y algún día los sacaré. Bueno, los sacaremos como bonus track de Libros para Amar la Tierra. Perfecto. Pues vamos a entrar al bloque 3, Omar, en el concepto de clandestinidad que viene en el libro. Y esto, más bien te voy a contar una historia que fue la que se quedó. No sé si te pasa, pero a mí en los libros hay como todo el libro está chido, o tengo subrayados, o es importante, pero hay una imagen. Hay una imagen en el libro que cuando lo ves el lomo y dices, esa pinche imagen, qué buena está. Y entonces mi imagen es Angela Davis en una calle oscura, tocando una puerta para que la dejen entrar al lugar donde van a imprimir folletos o periódicos, dependiendo del caso. Esta forma de difusión muy de las izquierdas, de los 70s, de los 60s también, del mimeógrafo, de la tinta en las manos para imprimir mensajes políticos y repartirlos en la calle de manera anónima al día siguiente, para también dar ciertas noticias, ¿no? Me parece que ahí en una de estas escenas, es una escena que se repite algunas veces, ella tocando en la calle, en una calle oscura de noche, tocando una puerta. Se repite varias veces, pero yo creo que la que me gusta es la del periódico. Y que narra que así tuvieron que dar ciertas noticias que los Panteras Negras no podían transmitir de otra manera más rápida. En especial cuando algunos de los representantes más llamativos del partido de las Panteras Negras fueron asesinados. Entonces, me gusta mucho esa imagen y me parece muy poética. Y me parece que es como algo que hay que ver, porque creo que es una realidad que ya sucede de una manera muy diferente, pero también es una realidad que aún en la clandestinidad urbana o en la clandestinidad rural o en la clandestinidad de la sierra sigue siendo importante construir comunidad dentro de esa clandestinidad. Ella no presenta una clandestinidad de ermitaña, sino es una clandestinidad en la cual ella sabe que va a poner su vida, su acción política en manos también de alguien más, porque no existe la clandestinidad sin alguien que te guarde las espaldas o que te guarde un secreto, o en el caso de las primeras páginas narra una escena muy bonita que le den una peluca o que le ayuden a cambiarse la ropa. Entonces creo que me parece muy relevante cómo la clandestinidad, aún con todo esto complejo que hay detrás, es también una forma de construir comunidad. Muy interesante, sabes que no lo había pensado de esa manera, el hecho de que las personas que deciden hacer una vida en la clandestinidad porque no la pueden hacer de manera pública, pues necesitan de otras personas. Y necesitan de otras personas que no necesariamente están en la clandestinidad. En este caso, me imagino que son con las Panteras Negras y con las personas activistas con las que está, pero también hay otras personas que sirven para poder hacer cosas públicas que la otra persona no podría hacer, ¿no? Entonces, claro, no lo había pensado de esa manera, que existe toda una red comunitaria que posibilita que una persona pueda estar no pública, sino clandestina. Y creo que es importante como mirarlo porque se espejea con el activismo que se hace en el siglo XXI, ¿no? En lo que se pudiera... el tiempo que pudiéramos dedicar para hacer ciertos cuestionamientos, ya sea poner el cuerpo o dar cierto tipo de opiniones, depende de una red que nos sostenga. Pero cuando lo miramos en esta acción mucho más directa y mucho más riesgosa de la clandestinidad, se nos olvida que alguien nos guarda las espaldas. Ya sea personas dentro de la misma lógica clandestina, no pienso mucho en esto de que sepas quién es el otro o que no sepas quién es el otro con el que interactúas, su nombre real, pero también todas esas personas que les mantienen ahí, o sea, que permiten que eso suceda. Hay escenas, te contaba de ahí,
de una película dirigida por Fermín Muguruza, que se llama Black is Belza. Es una ficción en este mismo territorio temporal de los 60s y los 70s. Y es un personaje activista que es sostenido por una secuencia de clandestinidades en diferentes países donde se encuentran en todos los... Pues muchos personajes de las izquierdas del siglo XX, ¿no? Entre ellos Angela Davis, Malcolm X, Fidel Castro, Che Guevara, pero también vemos a Tintán, ¿no? Por ahí. Y entonces es un viaje, es una película de viaje, además animada, que me parece muy interesante porque justo retrata esta lógica, ¿no? Aún de esta red donde la gente no se conoce entre sí o se conoce poco, tiene que haber alguien que sostenga. Bueno, oye, quisiera que nos contaras un poquito más, pues un momento muy importante de lo que está ocurriendo en esta autobiografía de Angela Davis, y es que a sus 28 años la acusan de asesinato y secuestro, y la sentencia que recibe es una sentencia de pena de muerte. ¿Cómo lo describe Ángela? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo lo vive? Parte del texto está escrito en la prisión, ¿no? Ella puede desarrollar estas ideas en la prisión, muy a la Gramsci, pero también nos narra estos otras escenas de su vida. Sobre todo empieza con la persecución, ¿no? Con ella huyendo. Por cierto, será también inspiración del libro de la autobiografía de Assata Shakur, que también tiene que huir de la justicia por ser acusada de asesinato de manera totalmente ilegal. Y entonces la vemos en parte huyendo, en parte escribiendo estas ideas. A veces se siente, yo recuerdo que esta autobiografía no me había acordado cuando estaba preparando este programa, Omar, pero esta autobiografía me hizo derramar una lágrima cuando en la descripción del juicio la declaran inocente. Y es que en el texto que ella está escribiendo se siente que va a ser condenada a la muerte. Y entonces más fuego que ese, ¿no? Es un giro inesperado dentro de la propia historia, ¿no? Dice, pues claro, ¿no? Pues ya la van a matar, pero no. Pero está viva, ¿no? Y lo lees tú. Además yo lo leí hace 5 o 7 años y aún así me conmovió la sentencia de inocencia, porque creo que es muy potente su narrativa, pensándose que ya no va a seguir viviendo. Y tal vez por eso le posibilita pues escribir una autobiografía a los 28 años pensando que pues ya se te acabó la vida. Justo, estábamos hablando de cómo la autobiografía se hace en el ocaso de la vida, pero el ocaso de la vida en este caso estaba viniendo a los 28 años. Se estaba asomando ahí con la mano horrible del gobierno norteamericano, ¿no? Queriendo bajar la guillotina. Y creo que es muy, muy interesante también porque es una sentencia a muerte que es injusta, ¿no? O sea, es una sentencia a muerte, no solamente que toda sentencia a muerte me parece injusta en la vida, sino que ella no lo hizo, pues, ¿no? Bueno, ¿y qué reflexión saca Ángela en el momento en el que vio que ya no era su momento, ya fue declarada inocente frente a la vida? ¿Qué es lo que dice ella? Creo que siento que no dice mucho, porque ya la sentencia es en las últimas páginas. Creo que hay un capítulo muy chiquito al final. No lo releí para esta conversación. Siento que no dice mucho, pero siento que es como un anuncio. O sea, como, ok, ya brinqué esta, ahora viene lo bueno, ¿no? Entonces, me parece también muy interesante que esta se vuelve de alguna manera una piedra fundacional que usualmente no se visita de Angela Davis, ¿no? La piedra fundacional del pensamiento de Angela Davis es mujeres, raza, clase. Y entonces creo que es una piedra que hay que visitar porque de alguna manera nos puede anunciar lo que va a venir, pero también lo que va a venir a raíz de todo lo que hizo en sus 28 años. Entonces siento que en esta lógica del fuego y de comerse la vida completa, ¿no? A puñados, nos presenta a una mujer que dice, ok, ahora sí, ¿no? Y es como, ahora sí, no manches, pero si ya estás, o sea, a tus 30 años ya estás en el top del top de lo que pudiese ser, ¿no? Un poco, yo me preguntaba, en esa época yo no había leído mucho de ella, más allá del libro. Mientras lo estaba leyendo me forcé a mí mismo a no buscar información de ella.
Y entonces decía, bueno, pero ¿a dónde puede llegar? ¿No? Y pensar que 15 años después era candidata a la vicepresidencia, cuando eso no se podía ni siquiera soñar. O sea, esa candidatura a la vicepresidencia es 20 años antes de Barack Obama. O sea, es Reagan, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy interesante. O sea, creo que eso es muy, muy, muy interesante. Porque es un profundo cimiento inesperado para quienes, no sé, militan como feminismo interseccional o quienes creen, ¿no? o persiguen filosofías comunistas, ¿no? Pero en general, y citando otro, el título de ella, La libertad es una batalla constante, creo que la construcción de un mundo diferente, pues desde la lógica que ella lo vivió, es una batalla constante, ¿no? Y nos invita en este caminar a pensar en eso. Pero pues no sé cómo la ves. Pues que hagamos una pausa y regresamos a Libros para Amar la Tierra. Sigue a Radio Ecológica en YouTube, en Facebook y en Instagram. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Bueno, pues regresamos a este último bloque y me quedé pensando una cosa en el último, en el anterior segmento, porque hablaste de feminismo interseccional y yo quisiera que explicitaras un poquito más a qué te estás refiriendo con esto de un feminismo interseccional. Seguramente no soy la persona más capacitada para esto, con disculpas de mis compañeras y amigas feministas interseccionales. Voy a hacer un comentario al respecto. Si lo hago mal, porfa pónganmelo ahí en los comentarios, que siempre está chido eso. Lo que yo entiendo y la forma en la que yo lo he mirado tiene que ver con una interpretación de estas justo intersecciones, ¿no? A mí me gusta pensarlo como... Yo cuando leí más de esto, como que me imaginaba como un árbol y cómo a veces las ramas se suben un poco entre ellas, ¿no? A veces solo vemos que las ramas se bifurcan, ¿no? Se dividen, pero me imagino mucho en este árbol que a veces la misma sombra de las hojas, las mismas ramas se pueden traslapar, si bien el viento se mueven. Y entonces esa es una forma en la que yo me imagino no lineal de analizar el mundo. De esto en el cual las personas no se pueden solo definir porque, no sé, por ejemplo, por su género, si son hombres, mujeres o cualquier parte del espectro no binario, trans, sino que además de eso nos atraviesan lógicas de clase, que además las lógicas de clase responden a una dimensión histórica, y junto con eso tendríamos que pensar el rol que jugamos en los espacios de la colonialidad, que en algunos espacios históricos, de tiempo, espacio, territorial, serían sobre la raza, pero en algunos otros sería pues sobre el colonialismo, ¿no? Y sobre estas lógicas, y así pudiesen agregarse capas, ¿no? Pensaba también cuando facilité un taller hace ya un número suficiente de años, no sé, como 8, pensaba que cuando yo explicaba un poco e introducía este tema antes de cederle la palabra a las compañeras, les contaba que a mí también me gustaba entre estas lógicas que se traslapan, que se enciman y que hay que analizarlas encimadas, como lo urbano y lo rural. Me parece también como una categoría interesante para sumar a esta reflexión, porque no es lo mismo las mujeres en un contexto rural que en un contexto urbano, por poner un ejemplo, pero para ir sumando categorías. Y creo que también es un reto cognitivo. Creo que el feminismo interseccional también nos deja sobre la mesa unas capas de análisis que por supuesto nos ayudan a entender mejor el mundo, pero nos ponen un reto en el cual tenemos que entender todas estas intersecciones, ¿no? Y que a veces en la interpretación de las personas, justo el ejemplo del árbol me gusta porque pues hay ciertas ramas que le hacen sombra a otras, y que tal vez eso hace que nuestra perspectiva sea más difícil de analizar. Por ejemplo, que yo esté dando toda esta opinión siendo un hombre cis hetero, ¿no? Evidentemente hay sombras que tapan
ciertas interpretaciones que para mi condición, mi lugar de enunciación, hacen que sea mucho más difícil de ver que para una mujer indígena. Claro, porque reciben todas las dimensiones de la dominación, ¿no? En este caso, siendo mujer, negra o indígena, pobre y con perspectiva comunista, o sea, estamos con todo junto, ¿no? Y fíjate que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de otra autora ecofeminista australiana que me gusta mucho, que se llama Val Plumwood, y que precisamente lo que ella habla es de una cosa que se llaman los dualismos ontológicos. ¿A qué se refiere? A que una de las características de nuestra modernidad y de nuestra cultura occidental, moderna, tiene que ver no solamente con que nosotros hacemos dualidades mujer, hombre, blanco, negro, sino que tiene que ver con toda una cantidad de dualidades que establecen jerarquías. Y esas jerarquías implican entender que, por ejemplo, lo humano está por encima de lo animal. La cultura está por encima de la naturaleza. Lo blanco está por encima de lo negro. Y así sucesivamente. Bueno, pues cuando se juntan todas estas perspectivas que tienen que ver con los colores no blancos de la piel, que tienen que ver con la perspectiva femenina, el ser mujer o representarse a sí misma como mujer, cuando tienen que ver con todas las perspectivas que han sido subalterizadas y se combinan. Estamos hablando de todas las estrategias de la dominación que, dice Val Plumwood, no están separadas de la dominación de la naturaleza. Si te das cuenta, en todas esas perspectivas se naturaliza al otro por estar más cerca al hacer algo que se concibe dentro de las dualidades naturaleza, ¿no? Entonces, y de hecho, así se basan las dominaciones, porque las mujeres, por ejemplo, negras son sexualizadas, también, pero también los hombres son sexualizados. También pues se está generando toda una serie de racismos asociados a los procesos animalizantes que ya habíamos comentado en algún otro episodio, y así sucesivamente. Lo que quiere decir esta autora es que la dominación, de todas estas perspectivas de la dominación, están relacionadas, no están aparte de la dominación de la naturaleza, y que por tanto toda liberación de la naturaleza implica una liberación de todas esas estructuras de la subordinación. Me hiciste pensar en esta reflexión de dicotómica falsa de cultura y naturaleza, cuando me acerqué un poco a Viveiros de Castro, y que habla un poco esto de la parte del espíritu humano que habita lo animal y el espíritu animal que habita lo humano, y cómo esto cuestiona la lógica occidental de entender el mundo que nos separa de la naturaleza, ¿no? Como si estas paredes que nos contienen no fueran también naturaleza, si acaso transformada por nuestras manos, ¿no? Pero naturaleza en sí. Entonces, está interesante por ahí. Ahorita checaba en mi celular que tengo un libro de Val Plumwood, ¿no? Val Plumwood, sí. Bueno, oye, y me puse a pensar otra cosa ahora que lo comentabas, y es si también pueden existir las masculinidades interseccionales. ¿Eso habría también la posibilidad de pensarlo de esa manera? Pues yo diría que sí, Omar. Fíjate que creo que justo si logramos entender la interseccionalidad de manera más compleja, tendrían que abrirse esas puertas. O sea, tendría que haber puertas para mirar el mundo desde otro lugar. Creo que eso abona mucho el trabajo de Yamila Ribeiro en el lugar de enunciación, ¿no? Que también es una feminista afro, con este texto publicado hace unos años apenas. Y creo que, bueno, al menos a mí me aportó mucho, me ha aportado mucho, pero creo que sí nos dice también Yamila Ribeiro, ¿no? Que es importante que las personas hablen desde su lugar de enunciación, inclusive de las cosas que no les afectan. Y entonces decía, no, dice en el texto, ¿no? Como es importante que también los hombres blancos hablen de este problema, pero que entiendan el lugar de hombres blancos de donde están viendo el problema. Y no solo sean esas las voces autorizadas sobre el mismo problema de la racialidad, de la racialización, en Brasil, ¿no? Y entonces me pareció súper interesante que ella lo que propone
es que en esta lógica mucho más compleja entendamos el mundo de esa manera compleja y que se abran esas posibilidades que tal vez no están todavía tan presentes en la discusión, ¿no? Más compleja y abstracta. Sí, porque a mí lo que se me ocurre es precisamente esas otras maneras de ser hombre, pero que están asociadas a los procesos de racialización, a los procesos de clase, a los procesos de, pues también de estas otras subalteridades, ¿no? Y entonces eso implica, pues toda otra forma también de comprender los procesos de la resistencia y los procesos también de hacer aflorar estos otros elementos que habían sido negados y hoy súper negados por todos los fascismos que están emergiendo en todo el mundo. Y ahora que dices de los fascismos que están emergiendo en todo el mundo y que está tan presente en nuestra conversación de Libros para Amar la Tierra, al parecer yo desde el 4o o 5º episodio. Sí, son los tiempos. Son los tiempos. Creo que estaría importante cerrar con que en este otro faro de esperanza de tu territorio, en que también habitó una vicepresidencia. Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre Francia Márquez y su relación con Angela Davis. Bueno, pues no la conozco exactamente. Sé que Francia Márquez admira y Angela Davis para ella era el referente, no un referente, sino era él. Y entonces, pues ella, pues bueno, cuando empezó a ocupar el lugar público que hoy ocupa, de ser una mujer que está en la vicepresidencia de la República, siendo también una mujer pobre, una mujer que viene de las minas, que había sido trabajadora de casas de familia, que había sido una persona que de verdad viene de abajo, y ella pues aprendió de Angela Davis un proceso de activismo y de lucha política y más tarde la conoció. Esa historia exactamente no me la sé, pero lo que sí te puedo contar es cómo pues yo conocí a Francia Márquez, y fue justamente cuando ella hace 4 años en algún momento dijo quiero ser presidente de la República. Una locura. Ella pues en ese momento era premio Goldman y bueno, conocida en el contexto de los movimientos sociales, de la lucha del territorio, de la ecología política, pero definitivamente no era una persona pues que pudiera tener esa posibilidad de llegar al cargo de la presidencia de un país como Colombia. Bueno, en medio de eso y en medio de esa locura yo dije, yo quiero apoyar esta locura. Y entonces al otro día de que ella lo dijo, yo sabía quién tenía el contacto con ella y le pedí que si me podía contactar con ella. Así lo hizo. Y entonces pasó algo muy interesante, y es que Francia quería, cuando supo que yo estaba en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, estaba en esos momentos allá, Francia Márquez me dijo, yo quiero conocer el proceso de Marichuy, porque resulta que es lo más parecido a lo que yo conozco. Y entonces tuvimos una llamada telefónica larga, ahora hemos hablado más de 1 hora, en el que pues ella un poco no entendía mucho cómo así que se lanzó a la candidatura de la presidencia, pero no quiere ser presidente. Bueno, eso tendremos que hablar en otro momento. Yo tratando de explicar un poco pues estas lógicas que no son tan legibles para quienes no hacen parte del movimiento zapatista, o en este caso del movimiento del CNI, Consejo Nacional Indígena, pero a partir de eso pues se abrió también una fuente muy fecunda de colaboración y de trabajo en el contexto de su precandidatura, porque ella pues iba a participar en una contienda con Gustavo Petro, que a la postre pues obviamente ganó él, pero en el proceso de la candidatura tuvimos una relación muy estrecha, y esa relación pues fue una relación en donde, bueno, fíjate, yo estando en México, ¿no? Realmente solo la conocí personalmente una vez en Bogotá, fuimos a tener un desayuno, hablar, pero fue un desayuno tan extraordinario porque lo que ella me contó, un montón de cuestiones de su vida personal, de los procesos de dominación, me acuerdo pues que
Fue muy sensible ese momento, y en ese momento, además de estando con un montón de amigos y colegas del movimiento afrocolombiano, pues yo en ese momento pues empezar a comprender muchas de todo esto de que estamos hablando, que tiene que ver con todas estas relaciones interseccionales de la dominación que se expresan en la cotidianidad de cosas que son inimaginables para quienes no tenemos que sufrirlo. Y me acuerdo esas conversaciones que las atesoro y que las llevo en el corazón, porque precisamente quiero que sean la posibilidad de luchar con los pueblos frente a que estas locuras pues se borren de la faz de la tierra. Pues quisiera yo cerrar, Omar, contándote algo chiquito de Angela Davis, y creo que no lo he dicho en este programa, así que quisiera cerrar con eso. Y es el nombre de su célula. El nombre de su célula era la célula Chelumumba. Y entonces pensaba que también está súper interesante que con el nombre de esa célula pudiésemos imaginar que el sur del norte global y el sur global puedan tener estos diálogos como el que Francia Márquez tuvo con Angela Davis, o dentro del mismo sur global el que tuviste tú con Francia. Y creo que también es algo que me gusta mucho de Angela Davis en este texto, y es que insinúa relaciones que luego va a profundizar y que luego va a complejizar, pero creo que es interesante pensar que desde los 70s, más allá de los movimientos meramente comunistas que construían su red alrededor de la Unión Soviética, habían otros diálogos en los sures globales, inclusive en estos que habitan los nortes, y que creo que pues es un gran faro para pensar que nuestras relaciones, como, no sé, pienso en la del ZLN con el pueblo kurdo, pues van más allá del tiempo visible, ¿no? De ese tiempo corto que pareciera de un ratito, pero que nos conecta a muchísima más distancia temporal de la que parece. Bueno, Rulo, pues nos vamos con la potencia y el fuego de Angela Davis, inspirados para nuestro próximo episodio, al cual los esperamos dentro de 8 días. Pues nos quedan 4 episodios para terminar esta temporada. Sigan escuchándonos y compartiendo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Libros para Amar la Tierra. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Este episodio fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. La producción del programa está a cargo de Rulo ZK y Omar Felipe Giraldo. El diseño de sonido y la grabación son de Rulo ZK.